ahora llega el turno de Manuel Collado. Él es biólogo especializado en bioquímica y biología molecular. Ha trabajado muchos años en el ámbito del cáncer y el envejecimiento, en células madre, y me confesó por email, intercambiamos unos mensajillos, y me dijo que, me confesó por email que estudiar acerca del envejecimiento siempre ha supuesto para él un reto científico, pero desde hace un tiempo también se ha convertido en un interés personal, y me dice textualmente, porque hace un mes que cumplí 50. Vale. En su charla nos contará todo lo referente a la investigación que se realiza sobre biología molecular del envejecimiento para tratar de entender mejor cómo funciona y si hay algo que se puede hacer para vivir en mejor estado de salud más tiempo. Buscamos la fuente de la eterna juventud con Manuel Collado. Muchas gracias. En realidad son 80, pero me conservo muy bien gracias a la fuente de la eterna juventud. La fuente de la eterna juventud, ¿no? La búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Sin duda, una búsqueda que es tan antigua como la humanidad, porque a nadie se nos escapa que una de las angustias trascendentales que tiene siempre el ser humano es el del paso del tiempo. Esto ha sido el origen siempre de leyendas, de mitos, ese interés por retrasar el tiempo, por frenar el paso del tiempo. Pero claro, muchos seguro que han empezado a pensar, ¿qué nos quiere vender aquí? Esto sabemos que es territorio de charlatanes, esto nos van a dar a vender aquí pues, el típico vendedor de un aceite de estos extraños o homeopatía, alguna cosa de estas que en realidad son un timo. Porque claro, todo el mundo tiene esta idea metida en la cabeza de que en realidad el envejecimiento pues, es algo inexorable, algo que sucede en todo lo que nos rodea, es el desgaste de los materiales. Todo el mundo sabemos que con el paso del tiempo las cosas se van desgastando, van perdiendo su función. Sabemos que un aparato antiguo cada vez funciona peor. Y además sabemos que esto quiere decir que el final se aproxima, ¿no? Y todo esto, claro, pues supone un problema, pero parece que es inevitable. Sin embargo, algo hemos tenido que hacer bien, porque hace 100 años, y esto ya se ha comentado hoy, esta mañana, en este sitio, algo hemos hecho bien, porque en 100 años, de repente, hemos prolongado nuestra expectativa de vida de una manera espectacular. Lo que hace 100 años suponía una esperanza de vida de 40 años, hoy en día supone pues, poder rebasar los 80 sin ningún problema. Es cierto que en esto influyen muchos factores. La esperanza, por ejemplo, la muerte infantil, la mortalidad infantil se ha reducido enormemente. O existe toda una serie de avances, por ejemplo, para enfermedades infecciosas, que eso ha contribuido en que podamos vivir mucho más tiempo. Pero no solamente estos factores influyen, también la esperanza de vida es más larga y el estado de salud al cual alcanzamos una edad avanzada también es mejor. No es lo mismo un anciano de hace 100 años que podía llegar a los 60 o 70 años en un estado de salud no demasiado bueno, con respecto al estado de salud de nuestros ancianos hoy en día. Bueno, ahí lo veis. Qué envidia, ¿no? La música estaba un poco fuerte porque el oído no lo llevaba muy bien, entonces tenía que... Esto va un poquito mal, no sé a dónde apuntar. ¿Cómo hemos logrado mejorar la longevidad? Bueno, la longevidad es un equilibrio entre la cantidad de daño al que sometemos a un organismo y la reparación que somos capaces de aportar. El daño lo hemos reducido pues, a base de mejores medidas higiénicas, un acceso a agua potable, segura, una alimentación que, por muy demonizada que esté, pues es mucho más segura que la que teníamos hace tiempo, más controlada. Y, lógicamente, la reparación ha aumentado. Tenemos unas tecnologías médicas que nos permiten pues, solventar problemas que hasta hace poco eran mortales. ¿Cómo hemos conseguido todo esto? Dinero. También Gaby nos ha hablado antes de lo importante que es el tener acceso a la sanidad, fundamentalmente gracias a tener recursos. Pero también recursos que nuestra sociedad debe poner para poder desarrollar mejor estas medidas de reparación y medidas higiénicas y una mejor financiación pues, de investigación. ¿Para qué? ¿Para vivir 1000 años? Hay mucha gente que cuando hablas de estos temas te dicen yo no quiero vivir 1000 años. No. Estamos hablando de una perspectiva, creo que la mayoría de la gente, de una perspectiva de una edad avanzada en buen estado de salud. Poder llegar a una edad de 80, 90 años en unas condiciones que nos permitan realmente gozar de la vida después de todo un periodo de vida dedicado pues, al trabajo, a nuestros hijos y demás.
¿Cómo podemos hacer eso? Pues quizás con investigación. De esa manera podremos entender mejor cómo es el envejecimiento y qué podemos hacer. Pero el problema es que en el laboratorio, los organismos modelo que utilizamos, pues sí, nos permiten hacer manipulaciones y estudiar el envejecimiento, pero son organismos que realmente no nos informan sobre cómo es el proceso de envejecimiento, porque ni el gusano, ni la mosca, ni el ratón son animales que vivan demasiado tiempo. Entonces, de ellos podemos extraer poca información sobre cómo es el envejecimiento en la naturaleza. ¿Y cómo es el envejecimiento en la naturaleza? Pues raro, raro, raro. Porque cuando un organismo en la naturaleza llega a una edad avanzada, empieza a tener una serie de problemas y hay competencia por los recursos, por la comida, y eso no le permite sobrevivir. Por lo tanto, no es algo habitual encontrarse organismos muy mayores, muy viejos. Pero sí que sabemos algunas cosas, como por ejemplo que el tamaño importa en el envejecimiento, quiero decir. Por ejemplo, la ballena boreal, pues tiene un tamaño tremendo, alcanza 200 años. Es un organismo que vive muchísimo tiempo. Sin embargo, dentro del grupo de los mamíferos tenemos el ratón, un animal pequeñito que vive 2-3 años nada más. Son distintas estrategias evolutivas. Tengo un organismo pequeño, un periodo de vida corto, tengo un periodo fértil muy temprano, una gran producción de progenie, o tengo un periodo de vida muy largo, un organismo muy grande, una fertilidad muy postergada y pocas crías. Sin embargo, hay algunos animales muy interesantes, como este ratopín rasurado, ratopín desnudo, que es un roedor un poquito más grande que un ratón y que, sin embargo, con ese tamaño es capaz de superar hasta los 30 años. Además, no manifiesta ningún tipo de declive funcional con la edad, no manifiesta un envejecimiento. Es un animal súper interesante del cual podemos intentar entender mejor las bases del envejecimiento. Incluso tenemos, hace un par de años saltaba esta noticia, ¿no? Algunos investigadores habían conseguido unos ejemplares de tiburón boreal y habían conseguido datar algunos de estos ejemplares en más de 500 años. Esto es importante porque fundamentalmente la biología de un tiburón y de un humano son parecidas, bueno, en algunos casos más que en otros, pero quiero decir que el material de que estamos hechos es lo mismo, es un material biológico. Cuando decimos que no podemos vivir mucho tiempo porque el material biológico se desgasta, bueno, esto lo contradice. Quiere decir que el material biológico sí que es capaz de durar muchísimo tiempo. Incluso hay algún organismo por ahí raro, es verdad, son pocos, como una medusa, esta Turritopsis nutricula, que se considera inmortal. Pero bueno, eso son ya peculiaridades. ¿Y en humanos cuánto tiempo podemos llegar a vivir? En humanos el caso reportado más fiable del humano más longevo es el de Jeanne Calment, esta mujer francesa que vivió hasta los 122 años y que bueno, se echaba de vez en cuando su petillito, se bebía su copita. También uniéndolo con una de las charlas de la de Gaby de esta mañana, las mujeres son las más longevas con diferencia con respecto a los hombres. Un dato también que es curioso. Podemos entonces plantearnos realizar terapias anti-envejecimiento. No estoy hablando de algo como esto, es decir, no estoy hablando de una cuestión estética, de una apariencia exterior, sino verdaderamente de retrasar el periodo de envejecimiento, mejorar nuestro estado de salud a una edad avanzada. El experimento para mí clave, que demuestra que sí es posible, fue realizado en los años 80 con este gusano tan simpático, el C. elegans, Caenorhabditis elegans, en el cual se sometieron una población de gusanos a mutación, se alteró todo el genoma de esa población de gusanos, y ¿qué aparecieron? Gusanos muy jóvenes, que vivían muchísimo tiempo, y gusanos que, sin embargo, envejecían muy temprano. De la misma población de gusanos hay animales que viven mucho tiempo y que viven poco tiempo mediante la alteración de su genoma. Eso quiere decir que el envejecimiento es moldeable, podemos actuar sobre él para retrasarlo o para hacerlo más temprano. Esto lo que quiere decir es que si tenemos una hipótesis sobre cómo funciona el envejecimiento, quizás podamos, como ocurre con toda la medicina moderna, quizás podamos investigar sobre cuáles son las bases moleculares que lo gobiernan y, por lo tanto, plantear una posible terapia. Esa es la forma en la que trabajamos en la medicina actual. Pero claro, el envejecimiento es multifactorial, hay montones de cosas. ¿A qué atendemos? ¿Cuál es el sitio al que tenemos que intentar atacar? Voy a intentar rápidamente, dentro de lo posible, pasar por distintas teorías que intentan explicar el envejecimiento. Para eso emplearé mi analogía favorita, que es la del coche. Por ejemplo, la teoría oxidativa es muy intuitiva. Todo el mundo, sobre todo cuando empiezas a cumplir ciertos años, se siente como un viejo cacharro oxidado. Y entonces cuando te dicen que durante el envejecimiento se produce oxidación, que es un resultado de la oxidación, es muy fácil identificarse y pensar de una manera, como digo, intuitiva, en que ese es el origen del envejecimiento. Sin embargo, en el laboratorio esto, durante décadas de intensa investigación, no ha demostrado que sea cierto, no funciona. Y, de hecho,
suplementación antioxidante, aumentar las defensas antioxidantes, no conduce a ninguna mejora. De hecho, es peligroso. Los ensayos clínicos que se han realizado con suplementación antioxidante tuvieron que ser parados porque provoca cáncer. Luego, no deberíamos ir por aquí y sin embargo, seguro que todos tienen presente todos estos anuncios sobre alimentos con antioxidantes, fenomenal, contiene antioxidantes, o incluso peor, compre pastillas antioxidantes que esto va a ser fenomenal. No, la cosa no parece ir por ahí. La siguiente analogía es la de la restricción calórica. Vendría a ser que si tú tienes un automóvil y lo tienes en el garaje y lo sacas los domingos, a lo mejor cuando hace sol, pues malo será que te envejezca o que se desgaste mucho, ¿no? Te durará más tiempo. Esa es la teoría de la restricción calórica, que se remonta nada menos que al Renacimiento italiano, con este señor que escribió este tratado, La vida sobria, en el que defendía que él siempre se había encontrado muy mal de salud y tenía muchos achaques, pero que un día pues, decidió que quizás comiendo menos se encontraría mejor. Y efectivamente él relataba que se encontraba mucho mejor, con más vitalidad, gracias a reducir la ingesta de calorías. Esto llegó hasta nuestros días. Y en concreto en el siglo pasado, un pionero de la investigación en este campo, Clay McKay, sometía a restricción calórica, es decir, no es reducir la cantidad de comida, sino la ingesta de calorías, cuidando que no hubiese malnutrición, en distintos animales de experimentación o incluso en especies de interés ganadero y demás. Y lo que Clay McKay observaba es que estos animales, cuanto más se reducía la ingesta de calorías, más tiempo vivían, más prolongado era su periodo de vida. Esto incluso se ha llevado hasta a simios. Originalmente una pequeña disputa entre la Universidad de Wisconsin y el Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos, porque tenían resultados contradictorios. Unos decían que los simios con restricción calórica vivían más, otros que no. Bueno, al final se pusieron de acuerdo y dijeron que en realidad, pues parece que sí, que también funciona en simios, que aporta beneficios. Y en humanos no sabemos. No sabemos, lo cual no quiere decir que haya algún atrevido que ya se haya lanzado a la restricción calórica y que se dedique a pesar con precisión todo aquello que ingiere. Esto es peligroso porque puede suponer problemas de malnutrición, puede tener además consecuencias físicas y, por ejemplo, suelen decir que se pierde el apetito sexual. No sé si de los que lo hacen o de su pareja, porque la verdad es que viendo al tipo, como que se te quitan las ganas, ¿no? Pero hay mucho interés porque esto funciona. La restricción calórica funciona en muchos animales. Entonces se intentó buscar cuál era la diana, qué es el mecanismo, cuáles son las moléculas que están actuando ahí, ¿no? Y una de las primeras que se postularon fueron las sirtuinas. Lo bueno de las sirtuinas es que además se decía que había un activador, el resveratrol, con lo cual esto podría servir como terapia antienvejecimiento. Todo esto también tiene que ver con lo que se denomina la paradoja francesa, que viene a decir que los franceses se ponen hasta arriba de grasas y de patés y de todo, pero tienen muy buen estado de salud y que viven muchísimo tiempo gracias a que también consumen mucho vino tinto. El vino tinto tiene resveratrol, el resveratrol activa las sirtuinas, ya está, esa es la solución. ¿Cuál es la pega de todo esto? Que la paradoja francesa en realidad no existe. Los franceses no viven más tiempo que los demás. No sé qué en cuanto está milonga. Ni tienen tan buena salud cardiovascular. De hecho, es que además, para poder obtener unas dosis de resveratrol que realmente pudiesen tener un efecto significativo, habría que consumir unos 750 litros diarios de vino, que yo creo que anda por unas cantidades un poquito excesivas. Otro mecanismo que se postuló para la restricción calórica es esta molécula que se denomina mTOR, y para la cual existe un inhibidor, la rapamicina. La rapamicina se encontró en la isla de Pascua por unos miembros de una empresa farmacéutica que pasaban las vacaciones y su empresa le decía, pues si vas de vacaciones, cógete unas muestras, por si acaso, de microorganismos de por allí, ¿no? Y aislaron la rapamicina. Y bueno, la rapamicina sí, parece que es capaz de mimetizar el efecto que hace la restricción calórica en animales. El problema es que, bueno, cuidado, esto es peligroso. La rapamicina es un medicamento que se utiliza para los trasplantes de órganos. O sea, las personas que se van a trasplantar necesitan ser tratadas con rapamicina para, por así decirlo, apagar su sistema inmune, con lo cual no parece muy indicado ni muy positivo. Otra vía que se postula para la restricción calórica es la de la insulina y, de nuevo, para esto también tenemos un fármaco, la metformina. Lo bueno de la metformina, además, es que es un medicamento que se da a millones de personas en el mundo desde hace muchos años, es extremadamente seguro, muy pocos efectos secundarios, y hay un investigador, Nir Barzilai, en Nueva York, que se ha puesto a reclutar a gente que esté dispuesta a formar parte de un ensayo clínico en el cual se pueda ver si la gente que toma metformina con el tiempo tiene menor incidencia de enfermedades asociadas al envejecimiento. El problema es que en animales no parece que esto tampoco dé
demasiado beneficio, parece un beneficio bastante modesto, pero bueno, es un inicio. Resumiendo, rapamicina funciona, peligroso, metformina no parece que mucho, resveratrol no. Otra vía, quizás no es el automóvil entero, no es el organismo entero el que se desgasta, pero un componente esencial es el que de repente pierde su funcionalidad y por eso no podemos funcionar como es debido. Este sería el caso de los telómeros, que muchas veces se asemeja a estas cápsulas plásticas o metálicas que están en el extremo de los cordones, que evitan que se deshilachen y que tienen un nombre que se llaman... Efectivamente, se llaman herretes. Eso quiere decir que veis mucho Phineas y Ferb. Que luego digan que en los dibujos animados no se puede aprender cosas. ¿Qué pasa con los telómeros? Que están en la parte, siendo así un resumen muy rápido y muy burdo, están en la parte final de los cromosomas, protegen a los cromosomas. Cada vez que la célula se divide, se pierden secuencias del telómero. Y hay una enzima, la telomerasa, que se dedica a añadir estas secuencias, pero que, por desgracia para nosotros, o no, funciona solamente durante el desarrollo embrionario. Cuando nacemos, esta enzima fundamentalmente se apaga en todas las células. No está constantemente funcionando y reponiendo nuestros telómeros. La idea hace tiempo era buscar algún compuesto que fuese capaz de reactivar esta telomerasa. Y esta empresa encontró uno, el TA65, pero no lo acabo de convencer. Y no lo acabo de convencer porque, como diría nuestro presentador, ojo, cuidado, la telomerasa también es un mecanismo que utilizan las células del cáncer para poder proliferar constantemente y no envejecer, con lo cual quizás no es una buena idea potenciar esta vía. Sin embargo, hay gente como este señor, Noel Patton, que no es médico, es lo que llaman ahora en día un emprendedor, que dijo, bueno, pues yo te vendo estas pastillitas de TA65 y unos cuantos test, te cobro $25.000 al año y con eso te aseguro que vas a vivir mucho tiempo. No hay realmente evidencias de que esto pueda ser así e incluso podría llegar a ser hasta peligroso, pero como no se vende como un fármaco, pues no necesita pasar los estrictos controles de seguridad que pasan los fármacos. De todas formas, incluso hay gente como esta señora de aquí, Liz Parris, que tiene esta compañía BioViva, que asegura que se ha inyectado, ha hecho terapia génica inyectándose telomerasa a sí misma para vivir más tiempo. Espero que sea publicidad nada más y que no sea real. Otra vía que intenta explicar el envejecimiento es esta de, bueno, quizás hay un líquido esencial, fundamental para todo el correcto funcionamiento del organismo, del coche, tipo el aceite, ¿no? ¿Y cuál sería ese líquido fundamental? La circulación sanguínea. Estos son experimentos tipo Frankenstein que se hicieron hace mucho tiempo, pero que también se han vuelto a replicar hace poco, por los cuales se junta la circulación sanguínea de dos animales, en este caso un animal viejo y un animal joven, y como está forzada la circulación sanguínea a pasar a ser compartida por uno y por otro, bueno, perdón, me está funcionando esto fatal, ¿eh? Como está forzada la circulación sanguínea, lo que se observa es que hay factores que son rejuvenecedores en la sangre joven que permiten el rejuvenecimiento del animal viejo. Algo que para aquellos que sigan la literatura de Drácula o las películas, pues les puede sonar como bastante conocido, ¿no? El problema es que, por supuesto, tampoco es muy recomendable. Pese a ello, existe una compañía en California que ya se ha lanzado a cobrarte $8.000 por hacerte una transfusión de plasma procedente de estudiantes de las universidades de California, que me río yo lo que pueden tener los estudiantes de las universidades de California en su plasma. Yo no lo veo muy recomendable. Otra teoría que intenta explicar el envejecimiento es que lo que realmente falla son nuestras pilas, nuestra fuente de energía, nuestras factorías, que serían las mitocondrias. Si estas mitocondrias se ha observado que durante el paso del tiempo empiezan a perder funcionalidad, van perdiendo gas, ¿no? Y aportan poca energía. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, existen algunos trabajos que demuestran claramente que, al menos en animales, el ejercicio físico es capaz de fomentar el mantenimiento prolongado de las mitocondrias en buen estado o incluso de reactivarlas, lo que indica que realmente el ejercicio físico, como ya se ha comentado también esta mañana aquí, pues podría ser una buena estrategia anti-envejecimiento. Con lo cual, correr o al menos andar deprisa podría ser algo positivo para el envejecimiento. Otra teoría que intenta explicar el envejecimiento es que realmente lo que falla son los repuestos. Si tú tienes un problema pero te pueden poner otra cosa, pues para solucionarlo, pues ya está, ¿no? Ni tan mal. Este repuesto son las células madre adultas. En cada tejido de nuestro organismo tenemos una población de células especializadas que se encarga de reponer aquellas células que
por el desgaste, por un accidente, por un problema, pues pierdan funcionalidad. De hecho, nosotros tuvimos ocasión el año pasado de hacer un trabajo en el que demostramos que si acoplamos la expresión de un gen esencial para una población de células madre adultas a un producto tóxico, estos animales, al cabo del tiempo, envejecen prematuramente. Eliminar estas células madre adultas provoca que los animales tengan un envejecimiento más rápido, lo cual apunta que probablemente sí que tiene algo que ver este desgaste de las células madre con el envejecimiento. Pero no tenemos todavía ninguna terapia para esto, aunque algunas cosas se están postulando. Quizás oigamos algo después. Por último, una teoría que intenta explicar el envejecimiento lo que dice es que, bueno, es que cada uno de nuestros componentes, cada uno de las piezas del coche, realmente pues, se desgastan, envejecen y el conjunto hace que no funcionen. ¿Cuáles son nuestras piezas fundamentales? Las células. Todos los organismos estamos compuestos de células. Cada una de estas células, con el paso del tiempo, por el hecho de estar dividiéndose, parece ser que empiezan a acumular errores, problemas, y entran en algunos estados, un estado que, digamos, se asemeja a un estado envejecido de las células. Esto provocaría que en un organismo la acumulación de todo este número de células envejecidas pues no sean funcionales. De hecho, se ha postulado muy recientemente que hay montones de enfermedades asociadas al envejecimiento que están directamente relacionadas con una acumulación de este tipo de células. Se denominan células senescentes. Y parece que podría indicar esto que contribuyen de una manera clara, causal, al envejecimiento, o al menos a las enfermedades asociadas al envejecimiento. Bueno, si esto es así, y si las eliminamos, si quitamos estas células de en medio, quizás podamos continuar activos y funcionando durante más tiempo, en mejor estado de salud. Esto es lo que muy recientemente se ha empezado a desarrollar en muchos laboratorios del mundo, y esto ha supuesto una explosión que todo el mundo se ha lanzado a buscar estos denominados compuestos senolíticos, compuestos capaces de matar específicamente a las células senescentes. Si yo tengo un compuesto que dándosela a una célula normal no le hace nada, pero dándosela a una célula envejecida la mata, la quita de en medio, quizás esto podría suponer un beneficio para la salud de un organismo envejecido o prevenir la aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento. Esto se ha probado ya en ratones, se ha probado de una manera más experimental genética y se ha probado también con los primeros compuestos que han ido encontrando los distintos laboratorios, compuestos senolíticos, como digo. Lo sorprendente, o sorprendente o quizás no, es que funciona. Al menos por el momento, con todas las precauciones y toda la cautela que siempre hay que tener, parece que sí, eliminar estas células senescentes de distintos modelos animales, o bien de envejecimiento natural, o bien de envejecimiento prematuro, o bien de algunas enfermedades asociadas a envejecimiento, parece que permite mejorar el estado de salud de estos animales y que se encuentren en un mejor estado a una edad avanzada. Para terminar, me gustaría pues, hacer un pequeño vídeo de esta película, que en español se titulaba prácticamente literalmente Monkey Business, me siento rejuvenecer. Para los más jóvenes de la sala, a la película no le pasa nada. En blanco y negro está así porque antes hacían las películas así. Tampoco, como me dijo una vez mi hija, no es que la gente en aquel momento fuesen así de blanco y negro y luego en un momento nos convirtiésemos de color, sino que realmente es que es así, las hacían así. No sé si se va a oír bien, así que cuidado. ¿Cuál es tu nueva fórmula? Pues no viene ni empaquetada ni en botellas. Se es viejo cuando uno olvida que es joven. Dime algo más. Es un talismán que se guarda en el corazón. Una luz que se lleva en los ojos. Alguien a quien uno estrecha en sus brazos. Vaya, me alegro de salir esta noche contigo. Ven acá. ¿Te gusta mi fórmula? Hace pensar. Eso suele ser muy duro. ¿Para qué hora encargaste la mesa? Nada más, muchas gracias.